Entré a un portal y en una hora de mi vida perdí 50 años. En el pueblo de mi abuela siempre circulaba una vieja historia sobre una cueva escondida en lo profundo del monte que solo se abría cada 100 años. Decían que quien entrara ahí se perdería en el tiempo, pero la mayoría lo tomaba como un mito para asustar a los niños. Yo en mi terquedad nunca creí en esas cosas, pero un día mientras caminaba por el monte la encontré. La boca oscura de la cueva parecía llamarme, como si susurrara mi nombre en el viento. Sentí un nudo en el estómago, pero mi curiosidad fue más fuerte. Solo echaré un vistazo, me dije, tratando de calmar el nerviosismo que ya empezaba a formarse en mi pecho. Miré el reloj, tenía tiempo antes de regresar a casa, solo sería un rato. Apenas puse un pie adentro, el aire cambió, la cueva estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. Mi respiración se hacía visible en la penumbra. Las paredes cubiertas de una fina capa de humedad parecían cerrarse alrededor de mí conforme avanzaba. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si hubiera eco, pero el sonido nunca volvía de la forma en que lo esperaba. Era como si algo en el lugar distorsionara la realidad. El silencio se volvió opresivo, casi aplastante. Escuchaba susurros, palabras incomprensibles que parecían provenir de la piedra misma, o quizás solo de mi mente. Intenté ignorarlo. Solo un poco más y vuelvo, me repetía. El tiempo parecía avanzar en un ritmo diferente ahí dentro. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero me sentía atrapado. El sendero que seguía parecía alargarse, como si la cueva se estirara burlándose de mí. Fue entonces cuando algo cambió. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. El miedo me invadió por completo. Sentí que me observaban, no solo desde la oscuridad de la cueva, sino desde dentro de mí mismo. Un terror primario, algo que nunca había sentido antes, se apoderó de mis sentidos. El aire era tan denso que me costaba respirar. Mi única opción era regresar. Tenía que salir de ahí. Apresuré el paso tratando de calmarme. Todo mi cuerpo estaba tenso, los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Llegué a la entrada y el brillo del sol me cegó por un momento. Salí con un suspiro de alivio, convencido de que había pasado una hora o tal vez menos. Me quedé unos segundos tratando de recobrar el aliento, sintiendo el peso del miedo aún estando en mis hombros. Pero algo no estaba bien, el aire era diferente. El pueblo visto desde la colina no era el mismo. Bajé rápido por el monte y cuanto más me acercaba, más extraño se sentía todo. Las casas eran distintas, los caminos habían cambiado y la gente no reconocía a nadie. Al llegar al pueblo, pregunté a la primera persona que vi, una anciana encorvada que me miró fijamente, como si estuviera viendo a un espectro. «Esteban», susurró con una voz temblorosa. «No puede ser, tú desapareciste hace casi 50 años». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿50 años? Sentí un frío que me recorrió la columna. No podía ser verdad. Intenté decir algo, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Corrí a mi casa o al lugar donde alguna vez estuvo. La encontré, pero estaba destartalada, como si hubiera pasado una vida entera desde la última vez que la vi. Y ahí estaban ellos, mis hijos ahora viejos, apenas reconociéndome con sus ojos nublados por el paso del tiempo. Mi esposa, mi amada esposa, arrugada, cansada, con el pelo completamente blanco, me miró como si no pudiera creer lo que veía. Y yo sin una arruga, sin un día más de lo que tenía cuando entré en la cueva, la observaba, incapaz de comprender lo que había perdido. El terror en la cueva fue solo el comienzo. El verdadero horror estaba ahí frente a mí, en los rostros envejecidos de mi familia, en las vidas que se habían marchitado mientras yo me perdía en la oscuridad. La cueva me había robado el tiempo, me había arrancado de lo que amaba, dejándome solo con mi juventud intacta y un vacío irremediable en el corazón. Mis hijos ya no me reconocían, mi esposa rota por los años no podía comprender cómo yo seguía siendo el mismo hombre que se había ido. Me arrodillé ante ellos tratando de tocarlos, pero era demasiado tarde. Me habían dado por muerto y en cierto sentido lo estaba. Mi vida había terminado al entrar a esa cueva. El tiempo que no envejeció mi piel había devorado lo que realmente importaba: mis hijos, mi hogar, mi amor.
Todos habían envejecido sin mí. Sentí un grito ahogarse en mi pecho, un dolor tan profundo que me destrozaba por dentro. La cueva no era solo un mito, era una maldición. Me había dado lo que yo no pedí, tiempo, pero a un precio que jamás hubiera querido pagar. Ahora estoy aquí, en este pueblo que ya no me pertenece, rodeado de sombras del pasado, sin un lugar a donde ir. Y lo más cruel es que sigo siendo joven, mientras todo lo que amaba se ha desvanecido. Mi abuela se vino a despedir de mí del más allá. Mi abuela paterna fue mi segunda madre. Desde niño crecí a su lado, escuchando sus historias, consejos y sintiendo su amor incondicional. Ella siempre estaba ahí para mí, con una sonrisa cálida y sus manos que acariciaban mi cabeza cuando las cosas no iban bien. Cuando me fui a Estados Unidos para buscar un futuro mejor, fue una de las despedidas más duras de mi vida. Me dolía dejarla, pero sabía que lo hacía para ayudarla, para que no le faltara nada en su vejez. Le prometí que le mandaría dinero y así lo hice. Cada mes sin falta enviaba lo que podía para que la cuidaran como merecía, pero la realidad era muy distinta. A pesar de que mandaba el dinero, mis familiares lo usaban para otras cosas, dejando a mi abuela con lo mínimo, como si el amor que yo le tenía no valiera. No me enteré de esto hasta después de mucho tiempo. Mi abuela no me lo decía. Siempre que hablábamos, su voz seguía sonando dulce, tranquila, como si todo estuviera bien, pero no lo estaba. La última vez que hablé con ella, me pareció un poco más apagada de lo usual. Me dijo que le dolía el pecho, que había estado enferma. Le dije que fuera al hospital, que yo cubriría cualquier gasto, pero ella me dijo que no me preocupara, que se iba a mejorar. Lo que no sabía era que la familia, por ahorrar o por simple indiferencia, no la llevaron al hospital a tiempo, y ella falleció sola en casa, mientras yo trabajaba lejos, pensando que todo estaba bajo control. Cuando me avisaron que había fallecido, mi mundo se vino abajo. Tomé el primer vuelo a México, pero llegué tarde, ya la habían enterrado. No pude despedirme de ella, no pude decirle cuánto la amaba, cuánto la extrañaba, cuánto me dolía que no hubiera estado conmigo cuando más lo necesitaba. El dolor me consumía, sentía una culpa profunda, como si hubiera fallado en mi promesa de cuidarla. Las noches eran las peores, cerraba los ojos y todo lo que veía era su rostro, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. No pude llorar en el funeral porque ni siquiera estuve ahí, me sentía vacío. Una semana después de su partida, una noche mientras dormía sentí algo extraño. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero había algo demasiado real en la sensación. Sentí una calidez sobre mis piernas, algo familiar, algo que había sentido tantas veces en mi vida. Me desperté lentamente y ahí estaba ella, mi abuelita, sentada en mis piernas, mirándome con los mismos ojos llenos de ternura que siempre me dieron consuelo. No podía creerlo, pero tampoco estaba asustado. Su presencia me envolvía en una paz indescriptible. Parecía más joven, más ligera, pero era ella sin duda. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Estaba ahí para despedirse, para darme lo que no pudimos tener en su funeral. Sentí sus manos cálidas sobre las mías, la misma sensación que me daba cuando era niño y me consolaba después de un mal día. Sabía que no tenía mucho tiempo, que esta era su manera de decirme que estaba bien, que no debía seguir culpándome por lo que pasó. Quería que supiera que ella me perdonaba y que lo importante era el amor que siempre nos habíamos tenido. Lentamente se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta trasera. Yo no podía moverme, apenas podía respirar. Mis ojos seguían cada uno de sus pasos queriendo detenerla, pero sabiendo que debía dejarla ir. Cuando llegó a la puerta se dio la vuelta una última vez, me sonrió y desapareció. Me quedé ahí en silencio, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Finalmente pude despedirme de ella, aunque no de la manera que esperaba. Supe en ese momento que donde quiera que estuviera, ella sabía cuánto la amaba y siempre la amaré con toda mi alma.